Buenos días, mis hermanos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes para que juntos meditemos en la palabra del Señor, ustedes en su casa y nosotros de este lado. Pues vamos, el tema de esta mañana es: Jesús enseña acerca de la compasión, ¿no? Es nuestra lección 19 de nuestro manual que estamos llevando. Es una lección muy bonita la de esta mañana. Y el punto número 1, vamos a entrar directo en materia. El punto número 1, voy a seguir los puntos de nuestro expositor. El punto número 1 dice: primera pregunta, ¿cómo se alcanza la salvación? De hecho, este tema, esta lección de la cita bíblica que tenemos aquí de Lucas 10 del 25 al 37, trata acerca de la vida eterna. Precisamente esta pregunta es aquí: ¿cómo se alcanza la salvación? Voy a leer Lucas 10, 25. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? Entonces, esta es la pregunta central, y de aquí se desarrolla toda la demás lección, ¿no? El expositor tomó la parte de presentar a nuestro Señor como misericordioso. Esa es una verdad. Él es un Dios de misericordias. Hay otro punto que alguna ocasión lo presentan, usan la parábola del buen samaritano, que más adelantito la vamos a leer, para hablar, por ejemplo, acerca de la mayordomía integral, ¿sí? De hecho, yo he compartido eso porque dentro de los varones de la Unión de Varones Nacional tengo ese cargo soy director de mayordomía. Por lo tanto, me pasaron esta parábola para que hablemos acerca de la mayordomía integral, ¿no? Pero en sí el contexto de este estudio debe ser eso: ¿cómo se alcanza la salvación? Como dice la pregunta número 1 de nuestro expositor. ¿Cómo se alcanza la salvación? Por la pregunta que hace el intérprete de la ley: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y en esta mañana esa es una respuesta que vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué les parece si oramos para que sea el Señor quien nos dirija esta mañana, sea su Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas, quien toque nuestros corazones a través de su palabra? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra de salvación que tu Hijo Cristo Jesús, Señor, hizo por cada uno de nosotros. Pedimos pues la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea quien nos dirija y sea Él hablando nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Aquí hay varias cosas, ¿no? Este escriba, como hemos estado mencionando en los estudios, dice, este intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿no? Este era un hombre que pudo haber obtenido la vida eterna, ¿sí? Porque se encontró cara a cara, de una manera personal, con el Señor Jesús. Pero su intención es para probarle. O sea, no eran sinceros cuando se acercaban a Cristo Jesús. Lo que buscaban era hacerlo tropezar, ¿sí? Tener de qué acusarle. Entonces, la pregunta es muy buena: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Es interesante ver esto. Él es un intérprete de la ley, mis hermanos. O sea que él conocía la ley, ¿sí? Entonces, esa pregunta él debería de contestarla. Y no solo debería de contestarla, él debería de enseñar a los demás cómo obtener la vida eterna. Vamos a dejar hasta ahí. El primer punto es la pregunta: ¿cómo obtener vida eterna? El segundo punto, según nuestro expositor, tenemos la respuesta, y la respuesta la da la misma ley de la cual él era un intérprete. La respuesta es amar. Vamos a leer Lucas 10 del 26 al 28. Dice la palabra de Dios: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús ahora cambia la pregunta. Él le dice, bueno, tú eres un intérprete de la ley. Prácticamente le dijo esto. Tú eres un intérprete de la ley. Y el Señor le está diciendo, yo no te estoy enseñando otra cosa diferente a la ley. De hecho, Él dijo en una ocasión, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, dice. ¿Sí? Entonces, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, Él era un intérprete de la ley. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que dice lo que tú estás enseñando? ¿Sí? Él no estaba enseñando algo diferente a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice, ¿cómo la lees? ¿Sí? Él era un intérprete. Ahora le dice el Señor Jesús, ¿tú cómo lees la ley? ¿Qué está escrito allí? Y Él solo da la respuesta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No, ese era el primer gran mandamiento, ¿sí? Que está en Deuteronomio 6:5. Y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, era el amor a Dios y el amor al prójimo lo que tenían que hacer para obtener la vida eterna. Esto es interesante, ¿no? Él conocía la respuesta. Y el Señor Jesús lo que le dijo fue, fíjate en la ley, yo sigo la ley, yo he venido a cumplir la ley. Otra cosa aquí que tenemos que aclarar, dejar claro, en el estudio pasado hablamos de la mujer que había enjugado los pies del Señor Jesús, que ella demostró el amor, y el amor fue una evidencia, fue un resultado del perdón que ella ya tenía, de la vida eterna que ya tenía. Por lo tanto, el amar es resultado también de la vida eterna, ¿sí? Dios es amor, dice. 1 Juan 5:1 dice, el que ama al que engendró, ama a los que han sido engendrados por él, ¿no? O sea, si tú amas a Dios, vas a amar también a los hijos de Dios. No podemos decir, yo amo a Dios y no amo a los demás hijos de Dios. Amas a los hijos de Dios, porque es una evidencia del amor de la vida eterna. De hecho, en Romanos 5:5 nos dice que nosotros tenemos el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nosotros tenemos el amor de Dios como un don, como un regalo de Dios. De hecho, Gálatas 5:22 también, describiendo los frutos del Espíritu, comienza con el primero, que es el amor. Entonces, el amor es una evidencia y es un resultado de la salvación que tenemos, ¿sí? Ahorita vamos a cuadrar más esto. Entonces, él dice, aquí cuando menciona estas 4 frases, de con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, se está refiriendo al ser de la persona, ¿no? O sea, que ames a Dios con todo tu ser, ¿sí? Con todas las facultades que Dios te ha dado, con todas ellas tú ames al Señor. Y no solamente al Señor, a Dios. Si amas a Dios por naturaleza, porque Dios es amor y porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a amar a las personas. Vamos a amar a aquellas personas que están perdidas, así como vino el Señor a buscarlas a ellas, o nos buscó a nosotros también. Y sobre todo vamos a amar a nuestros hermanos, a los hijos de Dios también. Entonces, la respuesta de la ley es amar. Ahora, Gálatas, quisiera que fuéramos a Gálatas 3:10. Él está diciendo, cumple lo que dice la ley, le dice el Señor Jesús, y ya dijo, el mismo intérprete de la ley dijo que era lo que tenía que hacer, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y en Mateo le dice el Señor Jesús, el que ama, dice, ha cumplido con la ley y los profetas, con lo que diga la ley y con lo que han dicho los profetas. Pero fíjese lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, pareciera una cosa fácil, decir, bueno, es nada más amar a Dios y amar al prójimo. Pero dice, debes
para que seas justificado por la ley, dice, tienes que cumplirla completamente, sin faltar en ningún punto, ¿sí? Todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, dice, maldito. Escrito está, maldito aquel que falle en un solo punto. Por lo tanto, la obediencia de la ley implicaba perfección. Y esa no la vamos a tener, esa perfección no la vamos a tener aquí en la tierra. Un día cuando estemos con el Señor Jesús en su presencia y seamos transformados como Él es, seamos glorificados, entonces ya no vamos a tener relación con el pecado y vamos a ser perfectos, porque el Señor Jesús nos va a hacer así. Pero mientras tanto, aquí en la tierra no vamos a cumplir esa perfección de la ley como se dice aquí. Quizás por eso también este intérprete de la ley sabía que él no podía cumplir con esas dos normas, ¿no? De amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con su corazón, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a él mismo. Entonces incumplía en cualquiera de los dos puntos. Por eso dice el expositor en el segundo punto o segunda pregunta, ¿cuáles son los límites del amor? Lo pone el expositor, ¿no? Cuando el intérprete le dice, queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él insistía en hacer tropezar al Señor Jesús. Primero con la pregunta, segundo, ahora le dice, bueno, si dice que ame a Dios, yo sé quién es Dios, pero dice que ame a mi prójimo, entonces dime quién es mi prójimo, ¿sí? Y ahorita vamos a involucrarnos un poco más en quién es nuestro prójimo. O bueno, lo vamos a decir de una vez, antes de pasar a la parábola. Buscando en el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, el prójimo dice que es el próximo, el cercano, ¿sí? Y también dice el cónyuge, o sea, los que están casados, su primer prójimo es su esposa o su esposo. Si usted es el marido, su prójimo es su esposa. Si usted es la esposa, su prójimo es su esposo. El cónyuge dice, ese es un prójimo. O también tus vecinos, o sea, no, es donde podemos demostrar nuestro amor a nuestro prójimo. Están los que están más cercanos, mencioné ya los que estamos casados, es nuestra esposa o nuestro esposo, ¿sí? Para las mujeres. Los demás, abre tu puerta de tu casa y cualquiera de tus vecinos, ese es tu prójimo, ¿no? Para tener claro, también no vamos a hacer como el intérprete de la ley y después preguntemos, bueno, y no me dijeron quién era mi prójimo. Es el cercano a ti, tus vecinos, tu esposa, tu esposo, los que están cerca de ti, esos son tu prójimo, ¿no? Entonces, pasa el Señor Jesús ahora a explicarle. No le explicó la vez pasada le dijo, ¿cómo lees la ley, la que tú interpretas? Ahora con esta pregunta, el Señor le da la respuesta a través de una parábola, la que nosotros conocemos como la del buen samaritano, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sí? Entonces, con esta parábola, él le va a enseñar quién es el prójimo. Va a responder en la pregunta que el intérprete de la ley le hace. La segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? La respuesta la vamos a encontrar aquí, ¿no? Él mismo va a volver a dar la respuesta. Él se respondió a sí mismo en la primera pregunta, y en esta segunda pregunta el Señor Jesús lo va a volver a hacer que responda él mismo
la pregunta. Descender de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está a una altitud de 900 metros al nivel del mar. Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar, por lo tanto es una bajada muy empinada, llena de montañas ahí, especial para que se pudieran esconder los ladrones. Esto es cuando también David dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, dice David, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Porque esos montes eran donde eran asaltados todos los que iban a Jerusalén. Por lo tanto, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿no? Entonces, como era de esperarse, lo agarraron los ladrones, lo despojaron, lo hirieron, nos dice, y se fueron dejándole medio muerto, ¿no? Aunque no nos dice aquí el Señor Jesús qué tipo de persona es, qué nacionalidad es esta persona, se sobreentiende que es un judío también, que es alguien del pueblo de Israel. Si no hubiera sido así, él lo hubiera mencionado, ¿no? Para darle claridad a la parábola. Entonces le dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Versículo 31. Por lo tanto, un sacerdote era un hombre que venía de Jerusalén, quizás venía de haber hecho los sacrificios que hacían los sacerdotes. Era un hombre piadoso, era un hombre que intercedía por el pueblo. Por lo tanto, se esperaba que fuera un hombre dechado de virtudes y que fuera el más especial para este caso, ayudar al hombre que estaba herido, ¿no? Que fuera el más idóneo para ayudarlo. Pero dice, pasó de largo, ¿sí? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita era un ayudante del sacerdote, por lo tanto también conocía todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca del servicio que tenían que hacer con las personas vulnerables, con las personas en necesidad. No solamente con los del pueblo de Israel, porque él también le dice, cuando veas un extranjero tienes que ayudarle, ¿sí? Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces, había ese mandato de servir aún a los extranjeros, ¿sí? Por lo tanto, ni el sacerdote ni el levita ayudan al hombre, que fueron, como mencioné, que eran los más indicados, los más idóneos, de los que se esperara que ayudaran a ese hombre por el conocimiento que tenían acerca de la ley y por el oficio que ellos desarrollaban, ¿no? De interceder por las personas ante Dios, por el pueblo ante Dios. Bueno, ni el sacerdote ni el levita ayudan a este hombre herido. Dice el Señor Jesús, ahora sí menciona una nacionalidad, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Fíjese bien, un samaritano es los judíos y los samaritanos, por lo que vemos en la explicación que da Lucas cuando el Señor Jesús se encuentra con aquella mujer que se conoce como la samaritana en el pozo de Jacob. Entonces, el que le pide agua, ella misma le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan. Nos da una explicación Lucas allí. No había tratos entre ellos. Los samaritanos son descendientes de las tribus de Efraín con los asirios, se mezclaron cuando el cautiverio, por lo tanto salió una mezcla que ya no eran ni judíos ni gentiles, por lo tanto ni asirios, eran llamados samaritanos, ¿no? Entonces no tenían trato. De hecho, en una ocasión al Señor Jesús, de una manera peyorativa, le dijeron los fariseos en una ocasión, en Juan 8:4, le llamaron, tú eres samaritano, no bien decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Eso para que se den una idea cómo era ese odio hacia los samaritanos, o ese, vamos a llamarlo así, racismo, ¿no? Ya ven que ahorita cómo está el racismo, cómo se han hecho tantas protestas a causa del racismo, a causa de la muerte de este hombre negro por un policía. Aquí era algo similar, ¿sí? Entonces, esto era lo peor que le pudo haber pasado a este hombre herido.
El samaritano quizás pudo haberse vengado y de una vez matarlo al hombre. Pero lejos de hacer eso, aunque no tenían trato, como lo dice Lucas en capítulo 4, aunque no tenían trato ni judíos ni samaritanos, había un odio racial entre ellos. Dice que este samaritano, viéndole, fue movido a misericordia, ¿no? Entonces, él sintió compasión de este hombre. La misericordia no solamente es sentir compasión, sino ayudar al necesitado, ayudar al que está vulnerable, ¿sí? Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Aquí también podemos ver lo que mencioné acerca de la mayordomía integral. El Señor Jesús lo que le está diciendo, mira, ¿quién mostró misericordia al hombre herido? No fue el sacerdote, no fue el levita. Hombres que deberían ser piadosos, conocedores de la ley, conocedores de que tenían que ayudar al necesitado, aunque este hubiera sido un extranjero, pero que en este caso es uno del pueblo de Israel también. Y aquel que no tenía relación, que había una enemistad contra ellos racial, ese fue el que tuvo compasión de él y le ayudó y lo vendó. Y deje mencionarle, también le dije que este pasaje se utiliza para la mayordomía integral. ¿Qué es la mayordomía integral? El uso correcto de todos los dones, talentos y bienes que tenemos. Y voy a mencionar solamente de manera breve cada uno de ellos. Dice, fue movido a misericordia. La misericordia, mis hermanos, es un don, ¿sí? Pablo en Romanos 12 da una lista, por decirlo así, de algunos dones, ¿no? Y precisamente en Romanos 12:8, él dice, el de misericordia con alegría, dice. O sea que si tú tienes el don de misericordia, lo desarrolles con alegría. Esto hay que ver, este es un don. El segundo dice, vendó sus heridas. Eso entra en la categoría de talentos, ¿no? Él vendó las heridas. O sea, un talento es algo que tú puedes adquirir, que puedes perfeccionar. El don es algo dado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos dones aquí mencionados, talentos, y dice, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Este fue un buen uso de los bienes con los que él contaba, ¿sí? El aceite serviría como una especie de pomada para mitigar el dolor, el vino para desinfectar, por el alcohol que tenía, desinfectar las heridas, y usó su caballo para cargar al hombre herido una vez que vendó las heridas, que las limpió, que las suavizó con el aceite y las vendó. Lo llevó al mesón, y vean la palabra que dice ahí, y cuidó de él, ¿no? Cuidó de él. Otro día al partir significa que pasó toda la noche allí en vela, vamos a decirlo así, cuidando de este hombre, ¿no? Ese es un buen uso del tiempo. Vayan notando aquí lo que es la mayordomía integral. Uso correcto de los dones, talentos, bienes y tiempo, ¿no? Porque él dedicó tiempo a esta persona, cuidó de él, y al día siguiente sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, también hizo un buen uso de su dinero. Entonces vean lo que tenemos aquí, por eso mencioné que algunos usan esta parábola para un estudio de mayordomía integral. Vemos uso correcto de dones, talentos, bienes, tiempo y dinero, ¿sí? Todo eso lo usó el buen samaritano, lo podemos mencionar de esa manera, con este hombre, ¿no? Esos 2 denarios alcanzaba, dependiendo de la clase de mesón que era. También los mesón no eran hoteles de 5 estrellas, vamos a decirlo así. Muchas veces eran prostíbulos, pero tenías una cama donde dormir. Ahí esos 2 denarios le pudieron alcanzar para 3 semanas o para un mes. El caso que le alcanzaba para que este hombre fuera y volviera de la tarea que tenía que hacer. Y por eso le dice el mesonero, lo que aquí está pagado por adelantado, el hospedaje y su alimentación y los cuidados que tengas con él. Si gastas algo de más, dice, yo te lo pago cuando regrese.
¿no? Entonces, esa es la parábola. Con esa responde el Señor Jesús al hombre sobre la pregunta que le hizo: ¿quién es mi prójimo? El siguiente punto, nuestro expositor lo denomina de la siguiente manera: el desafío. Ve y haz tú lo mismo, ¿no? Versículo 36 dice: ¿quién pues de estos tres, le dice el Señor Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, versículo 37, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es decir, le marcó un estilo de vida el Señor Jesús aquí. Este es el estilo de vida que como cristianos tenemos que desarrollar nosotros, mostrar este estilo de vida, de ayudar al prójimo, de servir. El Señor Jesús, de hecho, Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Él es un ejemplo siempre, el Señor Jesús, en algo que mande. Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir. Él vino a servir, y no solamente sirvió, sino que dio su vida para que nosotros también podamos tener vida. Ve y haz tú lo mismo. Este debe ser nuestro estilo de vida. La pregunta no es como la que dijo el samaritano: ¿quién es mi prójimo? Sino, ¿me estoy comportando como prójimo a las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino? ¿Sí? No es que nosotros preguntemos quién es mi prójimo, sino que estoy siendo prójimo con todas aquellas personas que sin duda el Señor pone en mi camino para que yo las ayude, o paso de largo como lo hizo el sacerdote y el levita. Conclusión, mis hermanos, lo puse yo, respuesta, la primera respuesta es la vida eterna, ¿sí? Mencioné, no son las obras, ¿sí? No son las obras las que ganan la vida eterna. Siempre ha sido la fe en Cristo Jesús. Desde el inicio de la historia, desde Adán y Eva, cuando se les anuncia el Evangelio, porque se les anunció el Evangelio, Génesis 3:15 a ellos, la primera vez que se anuncia el Evangelio, Génesis 3:15, era que pusieran su fe en Cristo Jesús, su fe en el Mesías, ¿no? Entonces, ellos han de haber puesto su fe en Él, se la inculcaron a sus hijos. De hecho, Abel, el hijo de Adán y Eva, es presentado en Hebreos 11 como un adorador, como un ejemplo de lo que es la adoración. Ese es presentado a Abel cuando él va y adora a Dios, que después lo mata Caín. Entonces, ellos pusieron su fe en el Mesías, en esa promesa que tenían de aquel que iba a destruir al diablo, ¿no? Si venimos más acá, antes de que hubiera la ley, aquí el intérprete de la ley, él se estaba basando en los escritos de Moisés. Antes de la ley está Abraham, ¿sí? Que Abraham es el padre de todos ellos. Por lo tanto, él también, su salvación se basó en su fe en Dios, en su fe en el Mesías, ¿no? Entonces, él también dice: por su fe fue contada por justicia. Más en concreto, Hechos 16:31. Está el carcelero de Filipos y viene con Pablo y le dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es como la pregunta que le hizo el intérprete. Este intérprete lo hizo para probar al Señor Jesús: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? El carcelero de Filipos vino a ellos con humildad y les dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, en otras palabras, para tener la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y viene una promesa hermosa: serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo. Tienes que poner tu fe en Cristo Jesús para obtener la vida eterna. Como evidencia, como resultado de la vida eterna, va a ser el amor, va a ser la misericordia, va a ser que seas misericordioso con tu prójimo, ¿sí? Otro punto que quisiera resaltar: ¿cuál debe ser nuestro estilo de vida? Con la pregunta esa: ¿quién es mi prójimo? Un estilo de vida, el estilo de vida de nosotros debe ser servicio al prójimo, mis hermanos, ¿sí? Servir a los demás. Como ya mencioné, el Señor Jesús fue un mandamiento que Él nos dio y un ejemplo.
Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y así debemos vivir nosotros también. Ese debe ser nuestro estilo de vida, servir a nuestro prójimo. Ya mencioné quién es mi prójimo: mi esposa. Si usted es esposa, su esposo, sus vecinos, el que esté cerca de usted, ese es su prójimo. Quizás en alguna ocasión tenga oportunidad, como fue este samaritano, de poder socorrer a una persona que esté realmente haciendo una necesidad, como fue este hombre que estaba herido. Pero no espere a encontrarse uno así. El que esté cerca de usted, el que vive en su casa, su vecino, esos son sus prójimos. A ellos les puede servir. Otro resultado, pues recordemos la mayordomía integral. Pongamos al servicio del Señor nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestro dinero. De hecho, vamos a hablar un poquito más del dinero en la siguiente lección. Con eso concluyo, mis hermanos. El próximo domingo, mis hermanos, es Jesús enseña acerca del peligro de los bienes. Es interesante el título, ¿no? Del peligro de los bienes. La base bíblica la tenemos en Lucas 12, del 13 al 21 y 32 al 34 del mismo capítulo 12. Espero que esta lección haya sido de bendición a su vida y los invito para que el próximo domingo nos veamos nuevamente. Dios les bendiga.